Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de bachillerato por madurez en estudios sociales. Tercera parte. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Recuerden que si ustedes quieren ver las distintas etapas del examen, todas se encuentran en la descripción del video para que las puedan revisar, las puedan repasar cada una de ellas y les sirva en su preparación. Ok, vamos con la pregunta número 29. Dice: en la actualidad la población de Costa Rica crece a un ritmo anual de 1.4%. Dicha situación obedece a una esperanza de vida de las más bajas del mundo, por una fecundidad elevada en los últimos 10 años, una esperanza de vida alta y la fecundidad por encima del reemplazo de las décadas recién pasadas y la inmigración neta, por una natalidad moderadamente alta. Recordemos que la tasa de natalidad es el número de nacimientos vivos por cada 1.000 personas, igual que la fecundidad es el número de hijos promedio que tiene una mujer en edad de procrear, son relativamente bajas en Costa Rica. Han disminuido mucho en las últimas décadas, pero el país sigue creciendo y va a seguir creciendo según los datos estadísticos hasta el año 2050, porque hay una esperanza de vida elevada, alta, una fecundidad por encima del reemplazo, sobre todo en décadas anteriores, que fue alta. Actualmente esta tasa de crecimiento, 1.4, tiene una tasa de fecundidad por debajo del reemplazo, que es 1.9, y Costa Rica la tiene por debajo de eso. Pero la fecundidad de décadas pasadas y la inmigración neta hace que Costa Rica siga creciendo su población a un ritmo de 1.4 y que lo siga haciendo hasta el año 2050. Es decir, durante 27, 28 años más va a permitir seguir creciendo la población costarricense en términos numéricos generales. Muy bien, seleccionamos la opción C, que es la correcta, y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 30. Lea el siguiente texto. Se prevé que más de la mitad del crecimiento demográfico mundial desde hoy y hasta el 2050 tenga lugar en África. Gran parte de este aumento poblacional se genera en países con bajos niveles de consumo, falta de acceso a la educación y a servicios básicos de infraestructura. Entonces vean el primer escenario. Los países que más van a crecer se encuentran en África, que tienen estos problemas. Pero, en contraste con la situación anterior, se espera que se produzca un descenso de la población de más del 15% para ese mismo año en países como Bulgaria, Croacia, Hungría, Japón, Rumania y Serbia. Varios de esos países con un porcentaje o un índice de desarrollo humano muy positivo, muy alto. Según el texto anterior, las proyecciones del cambio poblacional en el mundo evidencian los sistemas de protección de recursos ambientales en los distintos países. Bueno, el texto no nos habla de eso y eso no se evidencia. La presencia de sistemas de gobierno dictatoriales tampoco, porque en varios de estos países hay gobiernos democráticos. El fortalecimiento de las fuerzas militares en las diferentes naciones tampoco. Y los niveles de desarrollo socioeconómico de los habitantes del mundo, sí. Vean que eso es lo que se explica. Por un lado, países con niveles socioeconómicos muy bajos y otros con mejores niveles socioeconómicos. Entonces, que enfrentan desde el punto de vista demográfico y sobre todo desde el aspecto del cambio poblacional, contradicciones. Seleccionamos la opción D y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 31. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez en la asignatura de estudios sociales, en la asignatura también de educación cívica, en el canal tenemos disponible a la venta un resumen en PDF que incluye todos los temas, todos los contenidos para que ustedes estudien, se preparen de una mejor manera. Y si ustedes quieren adquirir ese resumen, acá abajo en la descripción del video aparece el número que me pueden escribir si gusta adquirir a la venta ese resumen. Lea el siguiente esquema. Causa de la problemática poblacional. Viene un espacio, hay que ver cuál es la problemática. Lo hacen para escapar del maltrato y la violencia en sus casas, pero a menudo terminan enfrentándose a la agresión, el abuso y el control de sus parejas. Muchas mujeres menores de edad establecen uniones como una estrategia para escapar de la pobreza, pero pierden su autonomía económica en el proceso. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Pues vean que
Lo hacen para escapar del maltrato y la violencia en sus casas, pero terminan enfrentándose a la agresión, el abuso y control de sus parejas. Estamos hablando eh, de los matrimonios forzados, que suceden con niñas entre 12, 13, 14 años, en su gran mayoría, que tienen como parejas a hombres que la superan en 20, 30 años de edad. Entonces, condiciones terribles que por un lado quieren escapar de la violencia de sus hogares, del maltrato, del desprecio, pero terminan recibiendo agresión, abuso, etcétera. Entonces, la opción D, vamos a leer las demás, trata de personas, de los embarazos adolescentes o del acceso a métodos de planificación. Todos estos cuatro temas, todos entran en el examen, todos hay que identificarlos, porque nos van a salir preguntas de alguno de ellos, como en este caso los matrimonios forzados, pero todos son problemáticas poblacionales contemporáneas en un mundo de contrastes. Por tanto, acá la opción que completa sería la opción que ya dijimos, la D, pero tomar en cuenta ese aspecto, por favor, en su preparación. Muy bien, vamos ahora con la pregunta 32. Desde la perspectiva ética y humanista, una de las implicaciones de la trata de personas es la presencia de grupos delincuenciales que las autoridades gubernamentales evitan controlar. Bueno, no, las autoridades sí quieren evitar, por supuesto, a toda costa la trata de personas, quizás algunos grupos, instituciones, pero específicamente personas se presten para hacer negocio con eso, pero no las autoridades en general. Entonces, tomar ese dato en consideración para descartar la opción A. Necesidad de buscar mecanismos legales que permitan el trabajo forzado. No, el trabajo forzado se debe eliminar, se debe erradicar de la sociedad, no es posible. Reducción de los recursos para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza. Bueno, no, reducción de los recursos no, más bien sería, ojalá que se pudieran aumentar los recursos para ayudarles a las personas que están en condición de pobreza y evitar que tengan o que sean víctimas de la trata de personas. Vulnerabilidad en que viven grupos sociales en diferentes regiones del mundo y eso hace que faciliten que otros grupos de personas que se dedican específicamente a esto de la trata los engañen y los lleven a otros lugares para explotarlos o esclavizarlos. La opción D sería la correcta y se selecciona y se envía. Muy bien. Vamos a la pregunta número 33. Vamos a ver el gráfico. Vean acá, aparecen una serie de países. Aparece Suiza. Vean, primero vamos a ver el título, que es importante. Tasa de fecundidad adolescente, países seleccionados y promedio mundial. Vean que los países que tienen la menor tasa, por ejemplo, Suiza, China, eh, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y los últimos países, sobre todo, veámoslo en la imagen que se ve acá completa, son, por ejemplo, Sudáfrica, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Mozambique. Es decir, son países de América Latina o países de África. Y aquí el promedio mundial, que es 45. De acuerdo con el gráfico anterior, las mayores tasas de fecundidad, vea que nos están preguntando, las mayores tasas de fecundidad de adolescentes para el año 2013 se registran en la antigua Unión Soviética y Centroamérica. No, vean que, por ejemplo, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil no son de Sudamérica, no son de Centroamérica, entonces no, son de América del Sur. Países asiáticos y europeos, no, vean que Mozambique, Sudáfrica y los cuatro países de América Latina no son de Asia ni Europa. La Unión Europea y el Caribe tampoco, porque no se mencionó ninguno del Caribe entre los principales que tienen por encima del promedio mundial, sí naciones de África y sí naciones de América Latina. Entonces vean que por eso es importante interpretar los datos y además saber, reconocer, tener un mapa claro, podría ser importante que ustedes cuando estén estudiando prepararse con un mapa para identificar los países. Quizás no todos, pues es una tarea ardua, pero sí un buen porcentaje de países que nos sepamos de América, de Europa, de Asia, que nos ayuden de África. Ustedes están viendo que saben mucho y que nos están preguntando. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 34. Lea la siguiente información. Acciones implementadas en países desarrollados. Brindar servicios de educación sexual y reproductiva. Promover el uso de métodos eficaces de anticoncepción. Ejecutar programas para el ejercicio responsable de la sexualidad. Según la información anterior, los países desarrollados pretenden reducir la problemática poblacional de la desigualdad en el ingreso salarial
del embarazo adolescente, del crecimiento de la tasa de mortalidad, de la explotación laboral infantil. Bueno, recordemos que mencionamos anteriormente que estos temas de la problemática poblacional, un mundo de contrastes, entran cuatro. Entonces, ahora vamos a leer con mucha calma este texto y estas acciones. Brindar servicios de educación sexual y reproductiva. Estamos hablando seguramente de el embarazo adolescente, de la planificación familiar. Promover el uso de métodos eficaces de anticoncepción. Ejecutar programas para el ejercicio responsable de la sexualidad. Según la información anterior, los países desarrollados pretenden reducir la problemática poblacional del embarazo adolescente, de la explotación laboral infantil, del crecimiento de la tasa de mortalidad, de la desigualdad de ingresos salariales. Bueno, por ejemplo, la opción A no tiene nada que ver con el texto, con las acciones implementadas. Del embarazo adolescente sí, del crecimiento de la tasa de mortalidad no tiene que ver tanto con las acciones implementadas y de la explotación laboral infantil tampoco. Entonces, la opción B sería la correcta y al implementar estas acciones, los países desarrollados buscan reducir el problema del embarazo adolescente. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es una acción para contrarrestar la problemática poblacional de los matrimonios forzados? Ok, vamos a ver cuál es una acción para contrarrestar, es decir, para disminuir, para mitigar ese problema. Involucrar a los medios de comunicación para abordar, contrarrestar y transformar las normas que dan forma a los roles de género tradicionales y limitan las oportunidades de las niñas. Podría eventualmente, pero no estamos seguros. Mantener las normas comunitarias relacionadas con los roles sociales tradicionales de las mujeres. Bueno, no, esa no es la idea, porque recuerden que lo que se busca es evitar los roles de género. Eso no debería existir. Tanto hombres como mujeres en la sociedad actual pueden hacer tareas, desempeñarse, ayudar en la casa, cumplir, estudiar, los mismos derechos y deberes pueden. Permitir a las mujeres mayores de 12 años y menores de 18 que tomen sus propias decisiones para unirse en matrimonio con hombres mayores de edad con independencia económica. Bueno, no, porque si no, no estaríamos eliminando, contrarrestando los matrimonios forzados que suceden precisamente entre niñas de 12, 13, 14 años o igual un poquito mayores, e incluso en algunos casos menores, con hombres que les doblan, les triplican su edad, son 10, 20, 30 años mayores que ellos. Entonces, la opción C no. Desarrollar y hacer cumplir el marco legal sobre el matrimonio infantil siempre y cuando armonice con las costumbres o tradiciones culturales y religiosas de cada nación. No, tampoco. Y en este caso, ese es uno de los problemas de los matrimonios forzados, que en algunas sociedades, en algunos países, por ejemplo Afganistán, entre otros, se eh, está o se pone en práctica porque forma parte de una tradición, una cultura eh, propia de ese país, de esa nación, y en donde las familias incluso muchas veces terminan vendiendo a cambio de una dote, de un porcentaje económico que les ayude a salir de la pobreza a sus hijas menores de edad, muchas veces. Entonces, la opción A es la opción correcta y es una acción para contrarrestar esta problemática de los matrimonios forzados. La opción A la elegimos y la enviamos. Muy bien, vamos a realizar una pregunta más. Vamos a ver si corresponde a este mismo tema o es de otro. Sí, es el tema de la migración. Vamos a leer la pregunta. Dice la información del siguiente esquema. Transformaciones generadas por el aumento de la migración de las zonas rurales a las urbanas en la actualidad. Gran parte de la demanda de empleo se origina en el sector industrial y de servicios. Y viene un espacio. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Crecimiento en la demanda de servicios de transporte público y vivienda debido a una mayor concentración de personas en la ciudad. Se eliminan las diferencias culturales de las personas al unificarse las costumbres y tradiciones familiares. No, no es correcto esto. Disminución de problemas de tipo social y económico al asegurarse empleos de calidad para todas las personas desde edad temprana, o de temprana edad, perdón. En este caso tampoco. Las personas que migran de las zonas rurales a las urbanas, no todas consiguen empleo y más bien en algunos casos, en algunos países de América Latina y de otras regiones del mundo, viven en zonas o en barrios que reciben diferentes calificativos según el país, agrupadas sin acceso a servicios básicos y en difíciles condiciones de vida.
Aumento de regiones agrícolas y áreas de conservación de recursos forestales en las principales ciudades tampoco, más bien se deforestan para dar paso a estas personas que vienen de las zonas rurales atraídas hacia las zonas urbanas. Por tanto, hay un crecimiento en la demanda de servicios de transporte público y vivienda debido a una mayor concentración de personas en la ciudad. Ese sería el impacto o la transformación que genera el aumento de la migración de las zonas rurales a las urbanas en la actualidad. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, continuamos con el tema de la migración. Dice la siguiente información: el mar Mediterráneo es la ruta más peligrosa para los migrantes en el mundo. Por lo menos 2.242 personas, cerca del 50% de las muertes del total que registró la Organización Mundial de las Migraciones, ocurrieron en esa zona. La frontera de Estados Unidos de América y México y el norte de África también fueron pasos mortales para los migrantes. A pesar del esfuerzo de registro, las cifras pueden ser mayores, ya que no es fácil el acceso a la información en muchas de las zonas remotas o de conflicto. De acuerdo con la información anterior, la frontera de Estados Unidos de América y México es la ruta de menor riesgo para los migrantes. Bueno, no, eso no se afirma en el texto. Se afirma que es otra ruta mortal, que es otra ruta compleja, y no se afirma eso. Las rutas marítimas son las únicas que presentan un factor de riesgo para la vida de los migrantes. Tampoco. Vean que, bueno, por ejemplo, el mar Mediterráneo sí es una ruta marítima, pero la zona entre la frontera entre Estados Unidos de América y México no, y ni el norte de África no es una eh, ruta marítima, sino que son desiertos. El mar Mediterráneo es la única ruta peligrosa para los migrantes en el mundo. Vea que el texto habla que es la más peligrosa porque es la que se tiene mayor registro de muertes, pero no es la única. Vean que acá dice la única, entonces se descarta. Existen diversas rutas a nivel mundial que presentan serios riesgos para la vida de los migrantes. Sí, eso sí. Por eso es que es fundamental la lectura del texto, porque vean que se mencionan tres rutas, una más peligrosa que otra, pero no que exista única que sea la más peligrosa, sino que son varias. Entonces, la opción D es correcta. La seleccionamos y la enviamos. Muy bien. Vamos a quedar por acá. Recuerden que ustedes pueden practicar de manera gratuita el examen, cualquiera de los que se encuentran disponibles, solamente requieren ir a socrative.com y la habitación BXM Sociales 2030 para que puedan practicar cualquiera de los ejercicios de manera completamente gratuita y que les sirva en su preparación. Después de que terminan de estudiar, al final de la semana, etcétera, pueden hacer estos ejercicios totalmente gratuitos. Vamos a finalizar por acá. En la tercera etapa del examen, recuerden que todas las etapas quedan disponibles en la descripción del video para que ustedes las puedan revisar con calma. Estamos llegando al final. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales. Nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos.